una revolución que se acabó con la victoria del movimiento democrático el 14 de enero, o sea que en 23 días los tunecinos han derrumbado una dictadura de 23 años, y es un análisis del por qué, el cómo, y al mismo tiempo una reflexión sobre los resultados y sobre las perspectivas de las revoluciones en el mundo árabe. Bueno, hay que distinguir con lo que ha pasado y la manera con la que ocurrió el proceso revolucionario, y el resto, o sea, el periodo de transición que se abrió a partir del 14 de enero hasta las elecciones sobre la Constitución, sobre la constituante, o sea, sobre una asamblea para escribir una nueva Constitución, porque van a crear una nueva república, la Segunda República. Y las elecciones a esta constituyente son evidentemente lo que han sido, o sea, con unos 41% para los conservadores musulmanes de Ennahda, Partido del Renacimiento, y el 59% para partidos laicos. Pero la diferencia es que por un lado tenemos un bloque homogéneo, unido, digamos, en torno de esloganes muy particulares, y por otro lado tenemos, ¿cuánto? Tenemos más de 17 partidos afiliados oficialmente y más de 70 partidos, digamos, seculares, o sea, la división por un lado y por otro lado la homogeneidad, lo que encarna realmente lo que pasa en estas sociedades, o sea, un bloque basado en una concepción muy regresiva de la sociedad, pero al mismo tiempo una concepción también muy social, porque el éxito del islamismo no es algo por casualidad, tiene que ver con la realidad de la vida de la gente, y por otro lado movimientos democráticos que están en un momento de competición entre ellos para saber cuál es la mejor oferta democrática para el pueblo tunecino. Ahora se ha abierto una transición para la preparación de las próximas elecciones legislativas, y entonces después la elección de la adopción de una constitución. Estoy seguro de que tendremos probablemente una diferenciación, digamos, más importante, y la construcción probablemente de un bloque democrático y secular frente al bloque conservador. Pero eso no tiene nada que ver con la revolución, porque la revolución ha sido, por primera vez en la historia del mundo árabe, primero una revolución auténticamente democrática, o sea, una revolución que venía de las profundidades de la sociedad, y por otro lado una revolución totalmente secular, una revolución en la que los lemas, digamos, del islamismo no podían incluso aparecer. Yo vi con mis propios ojos en Túnez, en la manifestación del 12, si me acuerdo bien, del 12 de enero, cuando un grupo de islamistas intentó, digamos, enarbolar la bandera del islamismo, los manifestantes lo rechazaron diciendo que eso no tenía nada que ver con el Islam y con la religión, era un problema político. O sea que es una situación muy, muy compleja, y tenemos nosotros aquí la mala costumbre, primero, de haber construido una concepción muy esquemática y muy simplista del Islam, basada mucho más en el Islam asiático que en el Islam mediterráneo, y segundo, evidentemente, de no entender esa complejidad de la sociedad árabe hoy en día. Sí, es al mismo tiempo una sociedad profundamente árabe, una sociedad musulmana como todas las sociedades, y la tradición de este país a partir de la creación de la independencia ha sido una tradición de construcción de un Estado modernista por parte de las élites tunecinas,
élites muy cultas, muy integradas en la modernidad. El primer presidente de la República, el fundador de la Tunisia, de Túnez moderno, el presidente Habib Bourguiba, era un ilustrado, era un masón, era un hombre que tenía una concepción muy ilustrada, digamos, de la identidad, y que se opuso desde principios a los, digamos, a los musulmanes, a los que querían mezclar religión y política. Eso sí que ha contado, digamos, mucho en la historia del país. Ahora el problema del Islam no es un problema religioso, paradójicamente. El problema del Islam político es un problema social. El problema del Islam político es un problema social, no un problema religioso. Es el lema. Porque se construyeron en todas las sociedades del mundo árabe y musulmán, en realidad, dos sociedades en cada nación. Una sociedad integrada, constituida por las capas dirigentes, las altas burguesías, los medios, digamos, los círculos de negocios y las capas altas, de las capas medias, y por otro lado la gran mayoría de la población excluida fundamentalmente del sistema económico, con un paro muy importante, una situación de inestabilidad crónica y en sistemas dictatoriales que impidían y que impiden, digamos, la transformación de esta situación de exclusión en situación de reivindicación política, democrática, libre. Los únicos espacios en el que existía la posibilidad, digamos, de plantear el problema de la contestación del régimen eran los espacios sagrados, la mezquita. Fuera de ello, los partidos políticos prohibidos o manipulados, como en Marruecos o en Argelia o en otros países. Pero fundamentalmente el pueblo, las capas las más pobres, no tenían la posibilidad, digamos, de afirmar y de transformar su situación social en situación de reivindicación política. De ahí, evidentemente, el Islam conoció, digamos, un movimiento de desarrollo muy importante, sobre todo también porque ha sido un partido verdaderamente, son partidos en el sentido de los partidos comunistas de los años 30, 40, 50, incluso en Europa. La comparación no es una paradoja, porque son partidos que apoyan a la población, que ayudan socialmente, que favorezcan, digamos, la escolarización, que ayudan a la gente a encontrar soluciones para sus problemas sociales, sus problemas educativos. O sea, son partidos casi caritativos también, y no solamente políticos. Y dan a estos pueblos totalmente abandonados una ayuda y alivian su situación, y de ahí evidentemente la explicación de su peso y al mismo tiempo del hecho de que la gente considera más o menos que las capas dirigentes y los partidos políticos más o menos laicos han sido partidos corresponsables de la dictadura y de esta situación de exclusión. Pero eso no va a durar mucho tiempo, porque se van a dar cuenta rápidamente que los islamistas no tienen programas. En Túnez, tanto como en Egipto y en Libia, estos partidos islamistas han recibido una ayuda masiva de Arabia Saudita, de Turquía, sobre todo los turcos, y sobre todo de Qatar, que ha prácticamente financiado todo el movimiento en Nahda en Túnez. No pueden ser iguales porque la situación es diferente en cada país. En Libia la situación es muy particular, porque la dominación en Libia era una dominación tiránica de un tirano que había destrozado el Estado, lo llamaba el Estado de Jamaharía, o sea, una asamblea supuestamente sin dirigente, etc. Y él se definía como un ciudadano, pero en realidad era el summum del totalitarismo y de la dominación, diría casi nerónica, de Nerón, de un hombre, de una familia sobre el resto de la sociedad. Cuando llegó en el poder en 1969, yo me acuerdo muy bien porque escuchaba y veía en aquella época con simpatía a Gaddafi,
porque era nacerista, laico, etc. Y decía, yo voy a combatir el tribalismo en mi país, y teníamos mucha esperanza que eso pueda ocurrir. 41 años después se ve que no solamente no lo han combatido, sino que ha utilizado un tribalismo más bárbaro de lo que se puede imaginar, más bárbaro de lo que se puede imaginar, y ha dominado de manera ultra tribal la sociedad libia. Y entonces la revolución evidentemente tiene que ver con la realidad de la gente. No hay tradición democrática, no hay tradición de debate político, no, la élite libia ha sido destrozada físicamente por la familia Gaddafi, pero físicamente no se podía pensar, no se podía, es un horror, es verdaderamente un genocidio cultural lo que la familia Gaddafi y este loco en particular han hecho de ese país. Y evidentemente estamos pagando eso porque la revolución empezó con el levantamiento de los tribus que vivían en Benghazi, y él intentó destrozar esa tribu. Finalmente una parte del ejército dijo que no, porque ellos mismos pertenecían a esa tribu, y fue una guerra entonces dentro del propio ejército. Pues la situación es muy problemática. En Egipto la situación es totalmente diferente también, porque bueno, es una sociedad muy moderna, mucho más moderna probablemente que Túnez, porque Egipto es un viejo Estado-nación, es probablemente el más viejo Estado-nación de la historia planetaria, mucho más que el Estado chino. Ellos fueron los primeros en crear un Estado en el sentido clásico de la palabra, o sea, basado en la diferencia entre el poder político organizado y el resto de la sociedad. Una tradición de Estado, incluso en los momentos los más duros. En Egipto siempre el Estado tenía una posición relativamente autónoma frente al poder político, dominado entonces este Estado por una familia, la misma familia en la herencia de Sadat, una familia de ladrones, la misma cosa, de corruptos, al servicio, lacayos de los Estados Unidos y de Israel en Egipto. Y entonces evidentemente la rebeldía se hizo en contra de esa familia a partir de la movilización de una parte importante de la sociedad civil, sobre todo de los jóvenes, pero también como telón de fondo los hermanos musulmanes, que han ganado varias veces las elecciones, pero cada vez que ganaban las elecciones el poder, digamos, detenía el proceso electoral y no quería reconocerlo, eran mayoritarios. Y el hecho de que el ejército, que es la fuerza central del sistema político egipcio, el ejército, esa vez no quiso apoyar a Mubarak porque probablemente el ejército no quería una sucesión con el hijo de Mubarak, lo que hubiera significado la institucionalización. Eso es una invención de los árabes, de las dictaduras árabes, la institucionalización de la república hereditaria, mientras que incluso la monarquía lo tiene difícil. Pues el proceso revolucionario entonces es cada vez diferente. Lo que está ocurriendo ahora en Siria también es diferente, en Yemen. Hay que tomar en cuenta las diferencias. Pero lo más importante es que desde Marruecos hasta Yemen las pulsaciones de la sociedad son las mismas. La sociedad quiere respecto a los derechos humanos, quiere respecto a la libertad, quiere un sistema democrático en el que se pueda plantear, digamos, el problema de desarrollo de la sociedad, los problemas de desarrollo. Bueno, quieren una sociedad moderna en el sentido moderno de la palabra.